Vamos a comenzar esta tarde una nueva serie que se llama Claridad. La idea es traer claridad sobre un asunto que es muy importante. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cuántos se han preguntado alguna vez cuál es la voluntad de Dios? Levante su mano. Todos nosotros, de una o de otra manera, hemos querido conocer cuál es la voluntad de Dios, ya sea para tomar una decisión, ya sea para cambiar trabajo, ya sea para casarse, ya sea para moverse de estado, moverse de país. Todos hemos pasado por algún momento en donde hemos querido saber cuál es la voluntad de Dios. Pero generalmente la relacionamos, ese deseo de saber la voluntad de Dios, lo relacionamos con la idea de que Dios nos dé dirección, que Él nos guíe hacia algún lugar o hacia alguna forma hacia alguna situación en la que necesitamos tener claro qué debemos hacer. Ahora, es muy importante que aunque existe mucha confusión cuando se trata de la voluntad de Dios, hay muchas personas que encaran el hecho de necesitar la voluntad de Dios, de querer saber cuál es la voluntad de Dios. Hay muchas personas que encaran esa necesidad con un miedo silencioso. Y la idea es de que el miedo detrás de eso es, ¿y qué si no escucho bien la voluntad de Dios? ¿Y qué si tomo una decisión equivocada y lo cambia todo? La Biblia nos pinta un panorama totalmente diferente. Una de las cosas primeras que usted tiene que escuchar y escribirlo en sus notas si usted quiere, es de que Dios no intenta ocultar su voluntad a nadie. Dios no intenta ocultar su voluntad a nadie. Lo que Dios hace es invitarte a caminar con Él en su voluntad. Escuche bien esto. Lo que Él hace es invitarte a caminar con Él en su voluntad. En esa serie podemos aprender cosas como, por ejemplo, confiar en la soberanía de Dios, seguir su palabra para poder vivir sin miedo. Como sabemos ahora que Dios no oculta su voluntad, su intención no es ocultar su voluntad. Al contrario, lo que Él quiere es que nosotros, escriba esto, entendamos la voluntad de Dios. Dios quiere que entendamos cuál es la voluntad de Dios. Abra su Biblia en Efesios capítulo 5, versículos 15 a 17. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entender la voluntad de Dios, saber distinguir la voluntad de Dios, es nuestra misión, es lo que nosotros debemos aprender a hacer. Pero antes de continuar, quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Para poder aclarar esto, voy a hablar de tres cosas primero. Primero voy a intentar aclarar la desinformación. Segundo, quiero señalar que hay mucha manipulación en relación a la voluntad de Dios. Cosas como por ejemplo, o expresiones como por ejemplo, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró. Cuando personas dicen, Dios me dijo, Dios me mostró, ya no hay nada que se pueda hacer, porque ya Dios les habló, ya Dios les dijo, ya no hay cómo descubrir si eso que oyeron es realmente la voluntad de Dios o no lo es. Y tercero, evitar la frustración.
Una de las cosas que nos ocurre frecuentemente buscando la voluntad de Dios es de que a veces nos frustramos porque pareciera que no la encontramos, pareciera que no le atinamos, pareciera que es tan complicado, pero esos tres aspectos vamos a cuidarlo durante toda esta serie. Hay un gran mito, hay un mito que dice que si pierdes la voluntad perfecta de Dios, tu vida se desvía permanentemente del camino. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que han enseñado que si usted, tomando una decisión, comete un error, eso ya cambió el rumbo total de su vida, porque se salió de la perfecta voluntad de Dios. Y eso trae mucha confusión, además de confusión, trae mucha frustración. Romanos capítulo 12 es la base para decir que existe la perfecta voluntad de Dios. No os conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Permítame aclararle que el apóstol Pablo ahí no está escribiendo de una voluntad frágil que se pueda pasar por alto o desapercibido de manera sencilla. Está describiendo la calidad de la voluntad de Dios. Dice que la calidad de la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Repita conmigo: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Algunas personas lidian con la idea de descubrir la voluntad de Dios con cosas semejantes a esta. Hace algunos años yo fui a comprar un carro a una agencia. En el año 2000, me recuerdo, estábamos en el mes de mayo o junio. Fui a comprar un carro nuevo a una agencia y cuando terminé de hacer el negocio y me senté en mi auto nuevo, me dio aquella sensación de la culpa del comprador, ¿verdad? Hice lo correcto, debí haberlo hecho, lo voy a poder seguir pagando, y me entraron las dudas que si yo había tomado algo, una decisión basado o no en la voluntad de Dios para mi vida. Muchos de nosotros pasamos por esa experiencia en muchos momentos de la vida, en las que nosotros sufrimos el síndrome del comprador, donde nos preguntamos: ¿hice lo correcto? ¿Debí haber esperado? ¿Me he perdido de la voluntad de Dios? Muchos de nosotros caminamos bajo ese estigma, bajo esa preocupación. Ahora, yo quiero aliviarles y decirles que aunque usted tome una decisión y esa decisión no sea la voluntad de Dios, no cambia el rumbo eterno de su vida. Muchas personas han aprendido que la voluntad perfecta de Dios es algo que cuando nosotros caminamos en ella, una vez que la alteremos, hemos alterado nuestro rumbo eterno. Y eso no es verdad. Nosotros somos seres humanos capaces de tomar decisiones que muchas veces o algunas veces o en algunas ocasiones no necesariamente serán la voluntad de Dios. Pero también en muchas ocasiones vamos a tomar decisiones y vamos a decir o hacer cosas que sí son la voluntad de Dios. En Deuteronomio capítulo 29, la Escritura nos enseña una de las cosas que yo encontré para esta predicación. Encontré que existen dos aspectos de la voluntad de Dios.
Vamos a leer Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Antes de leerlo, quiero decirle qué está pasando allí. Está saliendo el pueblo de la esclavitud, salieron de un lugar y están entrando a la tierra prometida. Y el pueblo es advertido de cuidar de no caer en desobediencia otra vez, porque pueden llegar inclusive a llegar hacia el exilio. Y les puede ir mal si se salen de la voluntad de Dios. Y en el versículo 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aquí establece dos cosas importantes. Una, las cosas secretas, o sea, la voluntad decretada de Dios. Las cosas secretas son aquellas cosas que Dios las va a hacer y no tiene por qué darnos ninguna explicación. Que simple y sencillamente expresan su autoridad absoluta, su gobierno absoluto, y que a veces nos va a costar recibir esa voluntad. Por ejemplo, cuando Dios cierra una puerta, cuando Dios abre una puerta, cuando Dios permite un diagnóstico fatalista, de las cosas que solo le pertenecen a Dios y nosotros no tenemos cómo recibir una respuesta que nos venga a satisfacer porque le pertenecen a Él. Hay una tendencia, no es nueva, tendrá unos 25 años, de que hay muchos profetas, y lo pongo entre comillas, que están revelando las cosas ocultas de Dios, entre comillas, al pueblo de Dios. No hay cómo, bajo ninguna circunstancia, razón o motivo, no hay nada que en este libro diga que el hombre puede revelar cuál es la voluntad de Dios cuando se habla de las cosas secretas, de las cosas que solo a Él le pertenecen. No hay cómo llegar a un punto de decir, mire, yo le voy a revelar qué es esa cosa secreta que le pertenece a Dios, que Él ya me la reveló a mí para mostrársela a usted. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos actualmente, porque es muy común encontrarnos con falsos profetas intentando convencernos de que son capaces de revelarnos lo que Dios no quiere que sepamos. Nosotros tenemos que entender que la verdad absoluta de Dios es muchas veces es dolorosa, muchas veces es frustrante para nosotros, pero es la voluntad total, absoluta de Dios. Que no hay cómo nosotros tengamos una forma de modificarlo o de cambiarlo. Va a ser así porque así dice Dios que es, o así dice Dios que va a ocurrir. En Isaías capítulo 46, versículos 9 a 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Y aquí se establece algo que es fundamental. Yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Esto es lo que la Biblia dice al respecto de lo absoluto de la voluntad de Dios. Es literalmente, Él va a hacer lo que Él determine que va a hacer. No hay cómo nosotros ayunar, como orar, como diezmar, como servir para cambiar la voluntad absoluta de Dios. Es tal y como es porque Dios es soberano. A veces nosotros no entendemos eso, pero tal vez mi ilustración le va a servir a usted. Fíjese que mis hijos
como todos los niños, jugaban con cosas peligrosas. ¿Cuántos tienen niños que han jugado con cosas peligrosas? ¿Verdad que usted dice, deja ese cuchillo, deja ese desarmador, deja ese martillo, deja ese que te puedes cortar, te puedes lastimar? Pues un día mi hijo estaba jugando con algo que era una herramienta, que era como era una sierra, y yo lo vi jugando con eso y le dije, me la tienes que dar. Y porque yo sabía que era peligroso para él, pero él no lo tomó como algo placentero. A veces nosotros con esa ilustración tenemos que entender que a veces Dios nos va a pedir cosas que Él ya sabe que son peligrosas para nosotros, y Él ya sabe cuál es su voluntad para con nosotros, y no va a permitir que nosotros nos hiramos o nos lastimamos cuando tomemos una decisión que está fuera de su voluntad. Como padres hemos tomado decisiones que los hijos no entienden. No porque quisiéramos tomarlas y hacerles daño a los hijos, sino porque sabemos cuál es el porvenir, sabemos qué es lo que puede pasar. Y de igual manera, Dios nos protege con su soberana voluntad de eventos y de cosas que pudieran ocurrir causándonos daño o confusión en nuestra vida. Aquí cabe una pregunta que es de respuesta personal. La pregunta es la siguiente: ¿confiamos en Dios? ¿Confiamos plenamente en Dios al punto de decir, no me voy a preocupar por las cosas ocultas, y sí me voy a ocupar de las cosas que me son reveladas? Le digo, la pregunta es individual y la respuesta es igualmente de individual. Yo quiero suponer que la respuesta de cada uno de nosotros es: yo sí confío en Dios. Porque la confianza en Dios es lo que nos va a permitir entender que Dios, hay tres cosas que Dios es, y que si usted quiere las puede anotar, y son muy importantes cuando viene al ambiente de aceptar la voluntad absoluta de Dios. La primera cosa que es: Dios es bueno. Dios es bueno. Segundo, Dios es fiel. Y tercero, Dios es soberano. Esas tres cosas nos van a ayudar a confiar plenamente en cuando Dios nos muestra algo, o cuando reconocemos que Él está manifestando su autoridad absoluta. Nosotros tenemos la confianza plena por lo que Él en su carácter dice que Él es. Él es bueno, Él es fiel, Él es todo, Él es soberano. Si nosotros perdemos alguno de esos tres elementos, vamos a vivir con miedo, con ansiedad, con amargura, y puede ser que ocurra lo inesperado. Nosotros tenemos que llevar en cuenta el hecho de que la soberanía de Dios no es algo que viene para causarnos dolor, para causar confusión. Al contrario, búscate que tengamos claridad para otros eventos donde necesitamos reconocer cuál es la voluntad de Dios. Ahora Proverbios capítulo 21, versículo 1. Como en los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, y todo lo que quiere lo inclina. Hay algo que nosotros tenemos que aprender de este versículo: es que no importa, hablando de la soberanía de Dios, no importa quién está en la presidencia de nuestros países, si es un revolucionario, si es un exguerrillero, si es un demócrata, si es un republicano, nosotros tenemos que saber, confiar plenamente en que Dios tiene en su mano el gobierno y el destino de nuestras naciones. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad absoluta. Eso es lo que Dios es, esa es su voluntad, es cuidar de todo aquello que Él ha creado. Él no lo descuida por ninguna razón. A nivel nacional,
Significa que no importa quién esté en la Casa Blanca, mis hermanos, ya sea un demócrata o un republicano, no importa qué está pasando con Irán, Dios no está compitiendo con el control. Dios está en control, porque Él es soberano. Y eso tiene que traernos a nosotros paz y esperanza de saber que nuestras vidas están caminando. Si estamos caminando con Él, estamos caminando en su voluntad. En Daniel capítulo 4, versículo 35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano o le diga: ¿qué haces? O sea, no hay nada que sea capaz de cuestionar a Dios, porque Dios es absoluto. Él es Dios todopoderoso, Él es soberano y Él puede hacer. Ahora, permítame decir, cuando voy a decir esto, al decir esto no estoy diciendo que usted y yo somos títeres o marionetas. Dios va a hacer su voluntad independientemente de nuestros deseos o nuestra voluntad. Hablando de la verdad, de la voluntad absoluta de Dios, lo va a hacer independientemente de nuestros sentimientos o nuestros pensamientos. Lo va a hacer por lo que la palabra del Señor nos instruye, que Él en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano o le diga: ¿qué haces? Él es soberano. Un ejemplo de esto es, usted se recuerda qué pasó el viernes, lo que llamamos el Viernes Santo. Usted recuerda que ese viernes fue llevado Jesús a la cruz del Calvario. Y cuando fue llevado a la cruz del Calvario, fue llevado por usted y por mí. Y en ese momento pudieran haberse pensado que Satanás había ganado la batalla. Pero bendito Dios que hubo un domingo de resurrección, que resucitó Jesús y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Thank you. Está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí, haciendo una labor que demuestra que Dios tenía un plan y en su voluntad absoluta ese plan se ha llevado a la conclusión. Ese plan ha ocurrido. Era lo que Dios quería que ocurriera y eso fue lo que acabó ocurriendo. Nada, ni la oposición de Satanás, ni las adversidades que Jesús enfrentó hicieron cambiar la decisión que Dios tomó, la decisión para demostrarnos que hay un camino en Cristo Jesús que nos lleva hacia el Padre por causa de su misericordia, su gracia y su amor por nosotros. Si la voluntad de Dios fuera quebrantable, fuera manipulable, no habría habido una firmeza en el plan de salvación en cada uno de los pasos que Jesús tuvo que dar como Dios, no considerándolo como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de hombre y se humilló y vino en forma de hombre a servirnos a nosotros, de acuerdo a Filipenses capítulo 2. Si no fuera Dios soberano, ese plan no hubiese funcionado. Pero como era su soberana voluntad que su Hijo padeciese por nosotros, eso ocurrió independientemente de la oposición que tuvo para que eso se estorbara. Ese es un buen ejemplo para poder entender que nosotros necesitamos ver que hay más ventajas en obedecer la voluntad absoluta de Dios que en cuestionarla. Les dije al principio, o en un momento dije, que esto de la voluntad soberana de Dios puede ser incómoda para nosotros y a veces dolorosa,
pero es necesaria y que nosotros la aceptemos como es, soberana y absoluta, es nuestro privilegio, es algo que nosotros debemos hacer por nuestro bien. Hay dos verdades que la Biblia sostiene y que van juntas. La primera es de que Dios es completamente soberano y nosotros somos plenamente responsables. Responsables que en lugar de discutirle a Dios, somos responsables de aceptar su voluntad y aceptar que su voluntad va a ser buena y agradable. Siempre. La voluntad decretada de Dios son literalmente las cosas que no entendemos, que no deberían de asustarnos, pero en realidad a veces nos desestabilizan. Dios ha escrito la historia y estamos viviendo en ella. Esto es lo que podemos saber. La voluntad de Dios siempre es buena y se puede confiar en Dios. Por eso dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué podemos decir delante de los beneficios que tiene que nosotros nos sujetemos a la voluntad de Dios? Aceptemos la voluntad absoluta de Dios. Hay varios ejemplos en la Escritura que hablan de lo absoluto de la voluntad de Dios. No matarás. No hurtarás. Y usted lee los 10 mandamientos y se va a dar cuenta que son la expresión de cosas que nunca van a cambiar. Cualquier falta que cometamos a esos 10 mandamientos va en contra de la voluntad absoluta de Dios. Hay cosas que nosotros podemos ver que se ha diluido a lo largo de los años por la irresponsabilidad, por así decirlo, de quienes enseñan que la voluntad de Dios se puede manipular, ya dije, a través de la intercesión, del ayuno o de la oración. Pero la autoridad absoluta de Dios nunca se puede cambiar, ¿verdad? Eso tenemos nosotros que tenerlo muy claro. La segunda cosa que aparece en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, es que las cosas reveladas son la voluntad deseada de Dios. Esto es muy importante y sinceramente es aquí donde vamos a pasar más tiempo en estas semanas al respecto de esta serie. Ha dejado lo revelado. Lo revelado es literalmente lo que Dios quiere o quiere enseñarnos a cómo vivir. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Eso significa que Dios nos ha dado todos los recursos, todo lo que necesitamos para vivir correctamente aquí en la tierra. Ahora, nosotros tenemos que entender que la voluntad deseada de Dios es todo aquello que está contenido en la Biblia, que es para que nosotros lo practiquemos. Ese es el segundo, eso ya es la voluntad revelada de la cual nosotros tenemos que asumir responsabilidad. Eso nos trae a una gran verdad. La gran verdad es de que la palabra de Dios es su voluntad revelada. La palabra de Dios, este libro, es la palabra, es la voluntad de Dios revelada. En la Biblia tenemos una prescripción dada por Dios para el comportamiento humano. Cómo comportarse, qué y a quién amar, qué odiar, qué rechazar. Pero la voluntad que Dios desea para nosotros puede resumirse en dos verdades básicas. Primero, la voluntad de Dios es nuestra salvación.
Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. Dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dentro de las cosas que vamos a encontrar aquí, dentro de la voluntad revelada de Dios, es de que su voluntad incluye dos cosas importantes. La primera es nuestra salvación. Él no quiere que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Con esto estamos diciendo, mis hermanos, que Dios que la voluntad revelada de Dios contiene la salvación y nuestra santificación. La voluntad de Dios incluye entonces nuestra salvación y nuestra santificación. En primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Ahora, más adelante vamos a hablar de la voluntad direccional de Dios. Vamos a descubrir cómo hacer o qué es lo que la palabra de Dios nos instruirá para poder responder a la pregunta o a las preguntas como ¿con quién me debo casar? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cómo descubrir que esa es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el próximo movimiento que debo de hacer? ¿Me debo de mover de ciudad? ¿Me debo de mover de trabajo? ¿Cuál es tu voluntad? De eso nos vamos a ocupar las próximas semanas, pero ahora quiero mostrarles que hay un punto que va a ser importante para toda esta serie. Número 1, la voluntad de Dios no consiste principalmente en tomar decisiones correctas. Se trata de seguir a la persona adecuada. Y esa persona adecuada es Jesús. La voluntad de Dios no consiste principalmente en tomar decisiones correctas. Se trata de seguir a las personas, a la persona adecuada, y esa persona es Jesús. Nosotros pasamos mucho tiempo, o una buena parte de nuestro tiempo, luchando con lo que vamos a llamar la voluntad direccional de Dios. Como por ejemplo, debería de comprarme este carro, debería de ir a la universidad, debo aceptar ese trabajo. No digo que no debamos orar por estas cosas, pero tampoco deberías quedarte paralizado. Nuestra principal búsqueda debe ser la voluntad revelada y la voluntad deseada. Si sigues a Jesús, estarás caminando en la dirección correcta. Esa es una de las cosas que usted tiene que aceptar en esta tarde. Que usted como seguidor de Jesús, si usted sigue a Jesús, si usted camina con Jesús, camina en la voluntad del Padre. ¿Está usted conmigo? Si usted camina con Jesús, si usted es un seguidor de Jesús, usted está caminando en la voluntad del Padre. Y esto no hay nada que lo pueda modificar. Si regresamos a ver Efesios capítulo 5, versículos 15 a 17, en donde nos dice, mira pues con diligencia cómo andéis, nos manda a ser observadores de nuestro caminar en Cristo Jesús. Al decirnos con diligencia cómo andéis, no como necios, sino sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nos dice de la necesidad de aprender a ser mayordomos de nuestro tiempo, porque los días se están acortando, los días ya son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Aquí el apóstol Pablo conecta tres cosas importantes. Número 1, camina con cuidado. Número 2, usa tu tiempo sabiamente. Y tercero, entiende la voluntad de Dios. Estas no son tres ideas separadas, mi hermano. Son un solo camino. La voluntad de Dios no consiste en elegir la puerta correcta. Se trata de caminar por el camino correcto
Eso significa seguir a Jesús. Yo recuerdo que dentro de la voluntad direccional de Dios, yo recuerdo tener muchos deseos, cuando era joven y soltero, tenía muchos deseos por tener una familia. Y para cada mujer que yo conocía, yo pensaba, esta es la persona con la que voy a formar una familia. Y de enamoradío que fui, bueno, no fui tan enamoradío que se diga, pero algunas mujeres escucharon de mi boca decir, me gustaría tener un hogar, una familia contigo. Era un deseo que tenía en mi corazón. Pero resultó que en la búsqueda de esa mujer, me enamoré de una chica en la iglesia. Una chica muy amiga de Flor. Una chica compañera del grupo de jóvenes de la iglesia. Y Flor sabía toda nuestra historia, sabía toda nuestros dramas, porque era Flor la que la discipulaba a esta muchacha. Y Flor y yo éramos buenos amigos, éramos muy cercanos. Y aunque yo nunca le supe a Flor que estuviera enamorada de alguien de la iglesia, ella sí sabía que yo estaba enamorado de esta otra chica. Llegó un momento en que tuve que preguntarme, Señor, ¿cuál es tu voluntad en relación a quién va a ser mi esposa? ¿Con quién voy a casarme? ¿Cuál es tu voluntad para que eso, yo al dar un paso, lo dé sabiendo que esa es tu voluntad? A los poquitos semanas de haber hecho esa oración, el Señor me mostró claramente que Flor era mi esposa. Y cuando el Señor me mostró que Flor era mi esposa, yo no tuve ninguna duda. Ya había roto mi relación con la otra chica, por cierto, ya no éramos nada. Y ya Flor se había encargado de desanimarla. No. Ya no teníamos ninguna relación, ya habíamos roto la relación. Cuando el Señor me mostró que su voluntad direccional para mi vida era casarme con Flor. Y nos casamos. Y ahora vamos a celebrar y tenemos casi 42 años de casados. Es una bendición cuando tú encuentras en respuesta a esa pregunta direccional, Dios, ¿cuál es tu voluntad? Pero para eso tienes que entender y aceptar que está la voluntad absoluta de Dios. Si Dios hubiera dicho no es Flor, yo hubiera tenido que aceptar que no era Flor. Tenemos que aceptar la voluntad La primera es la voluntad decretada por Dios y la otra es la voluntad deseada de Dios. ¿Qué es lo que Dios desea que tú hagas? Para poder caminar en sabiduría en cuanto a este tema de la voluntad de Dios, es imprescindible, mi hermano, 3 cosas con las cuales quiero terminar. Número 1, tienes que caminar en el conocimiento de la palabra de Dios. Aquí vas a encontrar qué es la voluntad ya revelada de parte de Dios para nuestras vidas. Aquí dice la Biblia, en los 10 mandamientos, no matarás, no hurtarás, no desearás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Nosotros ya tenemos una guía aquí para saber cuál es la voluntad de Dios en cuanto a su palabra revelada, pero tenemos que aceptar que hay cosas que nunca vamos a saber la razón por las cuales Dios las ha permitido. Tenemos que caminar, número 1, en la palabra. Número 2, tenemos que caminar en una vida de oración. Tenemos que tener una vida fiel en cuanto a la oración para que podamos estar conectados a la fuente que es Cristo Jesús. Y tercero, tenemos que
pedir consejo. Dice la Biblia que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Muchas veces nosotros queremos tomar decisiones basados en nuestra propia sabiduría y desperdiciamos la bendición que hay en pedir consejo. Esas tres cosas nos van a ayudar y nos van a proteger para que aprendamos a caminar mejor en la voluntad del Padre. Como le dije, este es el fundamento de la serie. De esto vamos a estar hablando en las próximas semanas. Esto es lo que usted necesitaba oír el día de hoy como una base sobre la cual vamos a estar edificando para lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Póngase de pie, por favor, y permítame orar por ustedes. Dios, hay cosas que nosotros no sabemos y que a veces te las preguntamos y siempre recibimos una respuesta tuya cuando no es tu voluntad absoluta o lo secreto que solo te conviene a ti o te concierne a ti. Por lo demás, generalmente nuestras preguntas a nuestros cuestionamientos, nuestras respuestas a nuestras preguntas y cuestionamientos vienen por tu generosidad, por tu amor y tu misericordia en nuestras vidas, guiándonos respondiéndonos a través de tu palabra, de tu Espíritu Santo y de la iglesia. Yo te pido, Dios, en esta hora que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y que en esta serie podamos ayudarnos a identificar cuál es tu perfecta voluntad para nuestras vidas, cuándo tenemos necesidad de ser sabios en cuanto a decisiones direccionales que necesitamos tomar. Te vengo a pedir, Señor, que me hagas competente para ministrar a mis hermanos y que tu palabra, Señor, haga en sus corazones lo que siempre ha hecho, dar y traer bendición. Yo bendigo a mis hermanos en esta hora, Señor, y los despido para que vayan de regreso a sus hogares en bendición y que los libres del mal, Señor, guárdalos de las tentaciones, no permitas que ninguno de ellos caiga, guárdalos del mal, Señor. Yo los bendigo, Señor, clamando el nombre de Jesús sobre ellos, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga y gracias por escucharme.